Hoy vamos a terminar con dos teoremas. De uno de ellos ya hablé la vez anterior, pero dos teoremas desde el punto de vista cualitativo, pero también práctico, muy importantes de la teoría de las ecuaciones diferenciales no lineales, que son los teoremas, de hecho tres. Voy a ver también voy a hablar sobre él, no voy a ver demostraciones, del teorema de la variedad estable, del teorema de la variedad central y del teorema que se llama teorema de Hartmann-Grobner. Y estos teoremas describen cualitativamente el comportamiento de las soluciones de las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones diferenciales en general, no lineales en general. Entonces, el primer teorema del cual ya había hablado es el teorema de la variedad estable. El teorema de la variedad estable lo que nos dice es que si tengo un sistema de este tipo, x punto igual a f de x, un sistema no lineal de este tipo autónomo, voy a suponer que este sistema tiene un punto de equilibrio en cero. Bueno, en general, que hay un punto x0, aquí la f está definida de Rn en Rn, bien, la f está definida de Rn en Rn, entonces x, de hecho no de todo Rn, sino de un subconjunto omega de Rn en Rn, que es donde está definida la f, o sea, la x es un vector, Vamos a suponer, sin ningún problema con la generalidad, que el punto x0 donde f de x0 es 0 es el 0, o sea que x0 es 0. O sea que el 0 pertenece a omega, ¿bien? El 0 de Rn, vector 0, 0, 0, 0, con n componentes. Entonces, y que se cumple entonces que f en 0 es igual a 0, o sea, eso quiere decir que la solución constante x igual a 0 es una solución de equilibrio del sistema x punto igual a f de x. ¿Bien? Eso lo veremos. Y vamos a considerar la matriz de la linearización correspondiente a este punto de equilibrio. Eso es la matriz jacobiana, lo que se llama la matriz jacobiana de f en 0. Les recuerdo que si f tiene n componentes, f1 hasta fn, que es necesario que tenga n componentes para que su imagen esté en Rn, entonces esta es la matriz que tiene como coeficientes a sub ij. Los a sub ij son las derivadas de fi con respecto a xj evaluada en el vector 0. ¿Ven? La derivada de la componente yésima con respecto a la variable xj, que es una componente de x, evaluada en el vector 0, 0, 0, 0. ¿Ven? De n componentes. Entonces, esa es la matriz jacobiana de f. Y vamos a suponer que esa matriz jacobiana tiene k valores propios. Bueno, vamos a decirlo así. Aquí en el resultado, en el teorema dice tiene k valores propios con parte real negativa y n menos k valores propios con parte real positiva. Realmente, cuando se refiere a K valores propios, está suponiendo que cada valor propio se repite tantas veces como su multiplicidad algebraica. Y su multiplicidad algebraica es la dimensión del subespacio de vectores propios generalizados asociados a cada valor propio. O sea, la matriz esta de f en 0 puede tener un cierto número de valores propios diferentes, que pueden ser tanto reales como complejos. Bien, puede tener varios valores propios diferentes, lambda 1 a lambda m. Claro, si la matriz tiene valores propios complejos, entonces hay un poco, les voy a explicar todo el sentido que tiene
el decir que la matriz jacobiana tiene K valores propios con parte real negativa y N menos K con parte real positiva. Lo que quiere decir esto es que si yo tomo, por ejemplo, vamos a ponerlos así, de lambda 1 a, supongamos que tengo lambda 2 hasta lambda R, valores propios reales diferentes. Este es el sentido que tiene. Y después de ahí en adelante vienen lambda R más 1, después lambda R más 1 conjugado, y así hasta lambda M y lambda M conjugado, y esos son todos los valores propios diferentes. ¿Bien? Entonces, valores propios complejos diferentes. ¿Bien? Vamos a poner así, R más M. R más M. R más M y lambda R más M conjugado. O sea, quiere decir que suponemos que esta matriz tiene R más, aquí hay 2M, R más 2M, valores propios diferentes. ¿Bien? Y entonces, a cada valor propio real, a cada lambda J con J entre 1 y R, le corresponde lo que hemos denotado así, L sub lambda J de la matriz, que sería de F en 0. Bien, L sub lambda J de la matriz es el espacio, esto es el espacio de vectores propios generalizados, también se llaman espacio de vectores radicales generalizados, correspondientes a subespacio, vamos a llamar aquí, subespacio de vectores propios generalizados correspondientes al valor propio lambda J. Este subespacio de vectores propios generalizados en general contiene al subespacio de vectores propios, que es lo que se denota por eta lambda J de df0. O sea, este espacio en general contiene a esto. ¿Está bien? Entonces, a cada uno de los valores propios se le denota de esta forma el espacio propio de vectores propios generalizados correspondientes, y este espacio tiene una cierta dimensión. Vamos a llamarle a la dimensión que tiene este espacio, o sea, la dimensión de L lambda J de df0, vamos a llamarle a esta dimensión D sub J. D sub J es la dimensión de este subespacio propio de vectores generalizados. Cuando aquí se refiere, y fíjense, y eso se tiene para cada uno de los valores propios reales diferentes. Y para los valores propios complejos, lo que tomamos, ¿qué cosa es? Para los valores propios complejos consideramos los subespacios R más K, los valores propios, perdón, R más K. No consideramos sus complejos conjugados, los complejos conjugados, sino además los R más K con K entre 1 y M. Fíjense que son estos aquí, lambda R más 1, lambda R más 2, hasta lambda R más M. No se consideran los complejos conjugados. ¿Por qué? Porque en el caso de los valores propios complejos,
¿cómo se construye el subespacio de vectores radicales correspondientes? El subespacio de vectores radicales, en ese caso, lo que se llama L sub lambda R más K de D de F0, se construye, de hecho, el subespacio propio correspondiente al valor, el subespacio de vectores propios generalizados correspondiente a este valor propio complejo está formado por vectores propios que son complejos, que son vectores pero que tienen una parte real, tienen un vector real más i por un vector complejo. Así son estos vectores propios generalizados. Y uno toma las partes reales de esos vectores y las partes imaginarias, y entonces a cada valor propio de estos, por cada uno de sus vectores propios complejos, sus vectores propios generalizados complejos, le corresponden dos nuevos vectores reales que van a ser las partes reales y la parte imaginaria de estos vectores propios complejos. Y con esas partes reales e imaginarias se forma entonces un subespacio, y ese subespacio, el subespacio generado por todas esas partes reales e imaginarias de todos esos vectores propios generalizados complejos, es que se forma el espacio que se llama el espacio de vectores propios generalizados correspondientes al valor propio complejo lambda R más K. ¿Bien? Y entonces este espacio tiene una cierta dimensión. O sea, la dimensión de este espacio va a ser, vamos a llamarle así, D mayúscula sub K. ¿Está bien? Y ahora con K entre 1 y M. Bien. Entonces, lo que ocurre es que cuando decimos que hay K valores propios con parte negativa, con parte real negativa, este número K, ¿qué es lo que está representando aquí? Está representando que cada uno de los valores propios que tiene parte real negativa, yo estoy considerando nada más lambda 1 hasta lambda K. Bueno, aquí le llamé lambda 1 hasta lambda R, que son estoy considerando los valores propios reales diferentes, y después a partir de aquí estoy considerando lambda R más 1 hasta lambda R más M. Estos son reales y estos son complejos, y como ya a cada uno de estos le estoy haciendo corresponder un subespacio de vectores propios generalizados en el que estoy considerando las partes reales y las partes imaginarias por separado de los vectores propios correspondientes, entonces no tengo que considerar los valores propios conjugados. Bien, y ahora lo que estoy tomando en cada uno de ellos es la dimensión del subespacio de vectores propios generalizados correspondientes. O sea, la dimensión aquí va a ser D sub 1, la dimensión del siguiente va a ser D sub 2, la dimensión de este lambda R va a ser D sub R, y a partir de aquí en adelante la dimensión de este va a ser D1, y la dimensión de este al final va a ser DM. ¿Bien? Y lo que se sabe es que la suma de todos los D sub I con I desde 1 hasta R, más la suma de todos los D sub J con J desde 1 hasta M, o sea, la suma de las dimensiones de todos esos subespacios de vectores propios generalizados es igual a la dimensión del espacio completo. ¿Por qué? Porque la suma de todos esos subespacios están en suma directa, y la suma directa de todos ellos es igual a Rn, quiere decir la suma de las dimensiones de cada uno tiene que dar precisamente la dimensión del espacio completo. Bien, eso es lo que se tiene. Y cuando aquí se refiere a K valores, autovalores con parte real negativa, lo que se está refiriendo, ¿qué cosa es? A que cada uno, lo que se está refiriendo es a lo siguiente, que ahora el lambda 1 se repite
tantas veces como la dimensión del subespacio de vectores propios generalizados correspondientes. O sea, se repite d sub 1 veces. Después el lambda 2 se repite d sub 2 veces. Y así hasta el lambda r se repite d sub r veces. Y después cuando empiezo el lambda r más 1, este se repite d sub 1 veces, tantas veces como la dimensión del subespacio de vectores propios generalizados correspondientes, y así hasta lambda r más m, ¿bien? Se repite tantas veces como la dimensión del subespacio correspondiente, que es d sub n. ¿Bien? Y supongamos que de todos estos vectores, de todos estos valores propios, hay algunos de ellos, supongamos que supongamos que hay un lambda i, un lambda i real, que sea menor que cero, uno de los lambda i reales sea menor que cero, o uno de estos de acá, lambda j, o sea, lambda r más j, de los complejos, tenga parte real menor que cero. Entonces, por cada uno de los que tenga, de los valores propios reales que sea menor que cero, se cuenta él tantas veces como aparezca la dimensión del subespacio correspondiente. O sea, este se cuenta d sub i veces y este se cuenta d sub j veces. Y cuando yo sume todos los d sub i, la suma de todos los d sub i, la suma de todos los d sub i con i entre 1 y r, pero que cumplen que lambda i, el valor propio correspondiente, es menor que 0. Cuando eso lo sume con la suma de los d sub j, para j entre 1 y m, pero con parte real de lambda r más j, con parte real de lambda r más j menor que 0, o sea, cuando sume todas las dimensiones de estos subespacios, que corresponden a valores propios que son o menores que 0 o que tienen parte real menor que 0, este número es precisamente el k que aparece aquí. O sea, cuando se refiere que hay k valores propios con parte real negativa, se refiere a que ese k es ese número. Y cuando se dice que entonces n menos k tienen parte real positiva, es que el n menos k es el complemento de esta suma. ¿Está claro? Es el complemento de esa suma. O sea, es considerar todos los demás tantas veces como sea la dimensión del subespacio propio generalizado correspondiente. Y sumar todas esas dimensiones. ¿Bien? Entonces, eso es lo que dice este resultado. Que entonces, si esta matriz tiene k valores propios con parte real negativa y n menos k con parte real positiva, es decir, no tiene ninguno que tenga parte real 0, no tiene ninguno que esté ¿cómo se llama? Sobre el eje de las yes, sobre el eje de las yes. Eso quiere decir cuando un estado estacionario es tal que la matriz de la linearización en alrededor de ese estado estacionario no tiene valores propios con parte real 0, se dice que ese estado estacionario es pues un estado estacionario hiperbólico, así se llama. Es un estado estacionario hiperbólico. O sea, no tiene valores propios sobre el eje imaginario. Bien. Entonces, la conclusión del teorema es que existe una variedad diferenciable de dimensión k, o sea, que tiene la misma dimensión que este número, ¿bien?, que es tangente al subespacio estable,
que el subespacio estable, ¿quién es? ¿Quién es ES? ES, que es el subespacio estable, ¿bien? Es la suma directa, vamos a ponerlo aquí, suma directa, ¿en quién? En todos los J, en todos los I, entre 1 y M, entre 1 y R, perdón, entre 1 y R, tal que parte real de tal que lambda I tal que lambda I, estoy separando aquí los valores propios reales de los complejos, o sea, es la suma directa de todos los subespacios propios que corresponden a valores propios reales negativos. ¿De quién? De estos subespacios propios, L lambda I de D de F0, ¿no? Con suma directa además con la suma de todos los subespacios propios entre 1 y M que corresponden a valores propios